Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a CEIM, la Casa de los Empresarios, y a esta jornada sobre la nueva doctrina sobre operaciones de reestructuración empresarial. Quería dar las gracias en primer lugar a Garrido y a su presidente, don Miguel Ángel Garrido, que me acaba de llamar que está en un atasco, o sea que se incorporará en unos minutos, y sobre todo al ponente que nos acompaña hoy, don Joaquín Arroyo Burguillo, inspector de Hacienda del Estado y titular de la vocalía sexta de apoyo a los impuestos directos. Y comentarles simplemente y muy sucintamente que desde CEIM como patronal tenemos la obligación de trasladar al tejido empresarial todo lo que pueda ser de su interés. Esta es una jornada que ha suscitado mucho interés. Como saben, el régimen fiscal de las operaciones societarias que analizaremos hoy no ha estado exento de conflictos interpretativos, en especial en relación con la apreciación de la existencia de motivos económicos válidos en las operaciones, y ha sido un foco constante de debate entre los contribuyentes y la administración tributaria. Quería recordarles también que a la finalización de esta jornada vamos a dejar un tiempo de coloquio. Les voy a pedir, si quieren intervenir, que me soliciten el turno de palabra. Para los que nos acompañan de manera telemática a través de la plataforma Zoom, también pueden solicitar levantar la mano. Y no me quiero extender más. Esperamos que tras la sesión de hoy se dé un poco de luz sobre estos asuntos, y cedo la palabra a don Joaquín Arroyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí y también agradecido por la oportunidad que se nos da al Tribunal Económico Administrativo Central de explicar una resolución que efectivamente ha causado revuelo en el mundo empresarial, en el mundo de los asesores y ni les cuento en el mundo de la agencia tributaria, que introduce alguna novedad interpretativa ciertamente relevante, que es lo que intentaremos trasladar en el día de hoy. Eh, a ver, esto supongo que tengo que enfocar al de enfrente o puedo enfocar a cualquiera de los de aquí. Cualquiera de los de aquí, supongo, no sé si podemos ponerlo en pantalla más grande y que no salga todo lo de abajo. Lo veo más o menos igual. La cuestión es que lo vea todo el mundo. Yo algo me da ya. Bueno, como les decía, agradecidos de poder estar aquí. Yo trabajo en el Tribunal Económico Administrativo Central, soy uno de los culpables de esas cuatro resoluciones que salieron en los meses de abril y de mayo, que, como digo, han generado un revuelo que no les tengo que explicar. El objetivo de los 40 o 45 minutos que, según me dijo Miguel Ángel, íbamos a dedicar antes de que se abra el turno de coloquio, el objetivo de esta charla es explicar lo que hemos dicho y las novedades que esas resoluciones han introducido. No explicar, por supuesto, todo el régimen y, sobre todo, intentar aclarar lo que esas resoluciones no innovan, los asuntos en los que esas resoluciones no introducen novedades. Nos parece necesario aclararlo porque el régimen FEAC y la aplicación de la cláusula antiabuso, pues al hilo de estas novedades, pareciera como si lo acabásemos de inventar. Se han dicho algunas cosas nuevas, pero otras no son en absoluto novedosas. Entiendo perfectamente que el foco de atención que se ha puesto en ello y, sobre todo, pues en la repercusión mediática que ha tenido, pues al final se hable o se le ponga el adjetivo de novedad a interpretaciones o a aplicaciones que no son en absoluto novedosas. Sí hay otras que sí son absolutamente novedosas, que sí son complejas y que son las que necesitan explicación. De manera que el contenido de la intervención se centra en eso, en intentar explicar lo que no hemos innovado y en la parte en la que sí que hemos innovado. Acabaremos mencionando algunos aspectos derivados de nuestras interpretaciones novedosas que tienen desarrollo pendiente, que no están todavía explicados ni resueltos en las resoluciones que salieron, porque las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo resuelven sobre casos concretos, resuelven las cuestiones que se suscitan por el caso concreto, pero evidentemente no se pueden poner a resolver cuestiones derivadas que, aunque se intuyan, están todavía, insisto, pendientes de resolver y se resolverán lo antes posible en cuanto haya casos que lo susciten.
el índice de la intervención, básicamente lo que ya les he comentado. Primero describiremos básicamente el caso sobre el que hemos dicho lo que hemos dicho. Después, como ya les decía, lo que no se innova, lo que sí se innova y las cuestiones pendientes de desarrollo. Buenos días, Miguel Ángel. Lo que decía, nada, una mínima mención a lo que es el régimen FEA, que no hace falta recordarlo. El régimen FEA, que es absolutamente imprescindible, esencial y básico desde hace ya muchos años. Su papel, conocido por todos, es conseguir que las operaciones de reestructuración empresarial no se encuentren con la barrera de los impuestos. ¿Qué barrera de los impuestos había? Pues cada vez que transmitimos algo, personas físicas, sociedades, hay que tributar por la transmisión. Eso, evidentemente, bloquearía reestructuraciones empresariales y el objetivo básico del régimen es eso, que no haya que tributar cuando se hacen transmisiones en el contexto de reestructuraciones empresariales. No obstante, el propio régimen fiscal contempla una cláusula antiabuso para conseguir que esa no tributación por las transmisiones se produzca cuando efectivamente son transmisiones que se producen en el contexto de la reestructuración empresarial y que no se aprovechen para otro tipo de elusiones fiscales. Es el ABC de cualquier legislador en cualquier materia. Establecer los regímenes positivos, pero establecer medidas que impidan que se aproveche para otras circunstancias. Eso, evidentemente, no lo hemos inventado. Las directivas, ahí ponemos la última, la actualmente vigente, la directiva de la Unión Europea. Todo este régimen procede de la Unión Europea, contempla de forma clara y contundente la cláusula antiabuso, podrá negarse la aplicación total o parcial. Esa directiva directivas de la Unión Europea son desarrolladas por la legislación interna en los mismos términos contundentes y amplios. No se aplicará el régimen establecido cuando la operación tenga como principal objetivo la elusión o el fraude fiscal. Por lo tanto, tenemos un régimen fiscal que es uno de los filos de la navaja de nuestro sistema fiscal. Es imprescindible, hay que acudir a él como herramienta imprescindible para realizar reestructuraciones empresariales, pero es tan potente la no tributación por transmisiones que evidentemente hay que controlar que su uso es para los objetivos para los que se estableció. Porque en nuestro país y en todos, insisto, se tributa por todas las transmisiones. Este régimen permite no tributar por algunas transmisiones. Evidentemente, las posibilidades de encajar una operación que no reestructura operaciones en este régimen de no tributación son evidentes y la cláusula antiabuso parece imprescindible. La cuestión, por supuesto, es, como en todas las herramientas legales, usarlas bien. Las que permiten no tributar y las que permiten corregir la no tributación. En una situación como estas, régimen fiscal de no tributación, cláusula antiabuso, que en última instancia necesariamente tiene que profundizar en los objetivos reales de la operación, la conflictividad es absolutamente inevitable. Existe en todos los países del mundo y no dejará nunca de existir porque se trata, en última instancia, de analizar los verdaderos objetivos de una operación compleja, de manera que la conflictividad no va a desaparecer. Es consustancial a determinados aspectos de la regulación legal de cualquier figura. El caso sobre el que se ha resuelto. Es importante tener claro el caso sobre el que se ha resuelto porque, para entender la potencia y la extensión de lo que se ha dicho, hay que tener claro para qué se ha dicho. Me estoy dando cuenta que no veo el relojito en el ordenador. ¿El relojito? Sí, lo digo, por ir siendo consciente de por dónde vamos, sí. Entonces, el caso sobre el que se ha dicho lo que se ha dicho. Ese caso, el que se ha analizado, es el que evidentemente es extrapolable a otras situaciones que sean semejantes a él, no a otras que no tengan nada que ver. De manera que la alarma, que entiendo que, insisto, sobre todo a nivel mediático se puede haber generalizado, hay que ponerla en conexión con el caso sobre el que se ha resuelto. El caso en el que se ha resuelto es seguramente bastante prototípico, en opinión de los que lo hemos visto, de casos en los que sí procedería a la aplicación de la cláusula antiabuso. Tenemos un contribuyente que en 31 de diciembre de 2016 crea una sociedad que le llamaremos sociedad HI, sociedad holding interpuesta, porque podríamos llamarla holding o podríamos llamarla meramente interpuesta en función de en qué papel le atribuyamos. En este caso, una sociedad, en las resoluciones habla de sociedad holding. En la práctica, este tipo de sociedad podría haber merecido el calificativo menos
menos benévolo de sociedad interpuesta. Sociedad holding o interpuesta se crea en 31 de diciembre de un año con 100.000 euros, unas participaciones pequeñas. Justo al año siguiente se le aporta un titular que la tenía al 100%. Al año siguiente se le aportan participaciones de una sociedad operativa, le llamaremos sociedad operativa, que tenía un valor de mercado superior a los 25 millones de euros y que, y esto es fundamental, tenía unas reservas pendientes de repartir superiores a los 20 millones de euros. Es decir, en la sociedad que pertenece a una única persona, sus únicos activos son unas acciones pequeñitas iniciales, una tesorería pequeñita, y luego acciones de una sociedad operativa con un valor de mercado, insisto, de más de 25 millones de euros y que estaba preñada de reservas pendientes de repartir, más de 20 millones de euros de reservas pendientes de repartir. Es decir, es una verdadera... son reservas pendientes de repartir, básicamente lo que se aporta a la sociedad. Esa sociedad, en el año de la operación, no reparte, la sociedad operativa no reparte ningún dividendo en el año de la operación, a partir de los años siguientes empieza a repartir dividendos a la holding interpuesta. Empieza a repartir dividendos, pero no reparte los 20 de golpe. En los años que miró la inspección se habían repartido algo más de 4 millones de euros. En los 3 o 4 años siguientes se repartieron más de 4 millones de euros. Se aplicó el régimen FEAC. ¿Qué significa aplicar el régimen FEAC? Básicamente, que esa aportación no dineraria no tributa. Se encaja en un régimen de no tributación porque estoy reestructurando operaciones, no tributa. El régimen FEAC adopta las cautelas para que esa no tributación no sea definitiva, para que sea un diferimiento. Yo hago la operación, no tributa el que aporta, aporto acciones que tenían un valor de adquisición de 90.000 euros, las que recibo se valoran también en 90.000, el que aporta no tributa, la que recibe las valora también en 90.000, de manera que se difiere la tributación. ¿Se difiere hasta cuándo? Pues hasta que la persona física que ha aportado esas acciones a una sociedad interpuesta decida vender las acciones de la holding. ¿Cuándo le asesorarías tú que las venda, Miguel Ángel? No me lo cuentes. Es decir, tributaría cuando la persona física decide quiero vender y voy a tributar ahora. O tributaría cuando la sociedad holding que ha recibido esas acciones, en este caso llenas de dividendos, decida vender esas acciones. Pero la sociedad holding no va a tributar porque tiene una exención plena por aplicación del artículo 21 del impuesto sobre sociedades. Cuando esos dividendos que teníamos ahí, teníamos una sociedad, 25 millones de valor, más de 20 de dividendos. Era una caja de dividendos. Cuando esos dividendos se repartan, ya no se le reparten a una persona física que va a tributar en la base del ahorro, se reparten a una sociedad que aplica la exención del artículo 21 de la ley de impuesto sobre sociedades y no tributa nada. Eso, cuando lo vio la inspección, ¿qué es lo que dijo la inspección? Entendió que ahí no había ninguna reestructuración empresarial, que los objetivos empresariales que se identificaban, voy a mejorar la gestión, no mejorar la gestión, porque la misma persona que estaba antes detrás sigue estando detrás, ahorro de costes, si es que no hay costes por aquí, mejora de la gestión empresarial, si es que lo único que hace es tener una cartera de otra operativa. Los motivos económicos que se pueden literariamente identificar muy fácilmente, no los identificó la inspección, entendió que lo que había era una intención fraudulenta. Pensabas repartir dividendos, si van a someter a gravamen en el IRPF, se van a someter a gravamen en el impuesto sobre sociedades que están exentos, hay una ilusión fiscal porque estás intentando que no tribute un dividendo que iba a tributar. ¿Cuál es el ajuste que hizo la inspección? Pues el que hasta ahora se hacía siempre con estas operaciones. Si entiendo que es de aplicación el artículo 89, elimino totalmente el régimen fiscal. Por lo tanto, donde antes hice una aportación no dineraria, valor de adquisición 90.000 euros, valor de transmisión, el mismo que el de enajenación, 90.000 no tributo nada, ahora tributo por toda la ganancia. Metió en la base imponible más de 24 millones de euros. Toda la diferencia entre el valor de mercado de las acciones aportadas y el valor de adquisición de las acciones que se habían aportado. Además, aquí no veo la parte final de la transparencia, pero al final ese es el ajuste hecho a la persona física, es el ajuste evidentemente cuantitativo. En paralelo a la sociedad perceptora de las acciones se le ajustan los valores. La sociedad ya no tiene un impuesto diferido, ya no tiene acciones adquiridas a 90.000 euros, las tiene a más de 25 millones para que la sociedad ya no vuelva a tributar. Esto ahora no me hace caso. ¿Cuál es la solución que hace el TEAC? En el TEAC no innovamos nada, luego lo detallaremos, sobre la identificación de si aquí había o no
motivos económicos válidos o aquí había intención fraudulenta. Confirmamos lo que ha hecho la inspección, lo explicamos muy detalladamente, citamos jurisprudencia, pero no innovamos en ese terreno nada. Donde sí innovamos es en las consecuencias de la aplicación del régimen fiscal, donde la inspección vio inaplicación total del régimen, donde hubo en 2017 aportación no dineraria que no tributó nada, ahora tributa por toda la plusvalía que estoy difiriendo, más de 20, casi 25 millones en la base imponible. Nosotros entendemos que la redacción nueva dada a la cláusula antiabuso vigente a partir del 1 de enero del 2015 debe interpretarse de otra manera. Debe interpretarse en términos en los que la ventaja fiscal no se inaplique siempre de forma total, sino que se pueda inaplicar de forma parcial. ¿De forma parcial cómo? Eliminando la ventaja fiscal indebida. Ahí se centrará nuestra interpretación nueva, en acudir a la aplicación parcial y definirla, porque no estaba definida en ningún sitio. Con la definición que hemos hecho que es lo que desarrollaremos después, con la definición o con la interpretación que hemos hecho del alcance de esa cláusula antiabuso, distinguiremos entre, insisto, estando de acuerdo con la inspección en que aquí no había, en esta operación, no había reestructuración, sino había una intención de eludir impuestos, lo que hemos dicho es que hay que identificar esa elusión de impuestos y someterla a gravamen, sí, pero cuando se produzca la elusión de impuestos. En el momento de hacer la aportación no dineraria, de momento la persona física tenía acciones y sigue teniendo acciones. ¿Cuándo entendemos que se produce la elusión de impuestos? Pues si la inspección la ha definido, la elusión que ha detectado y que quiere evitar, como tú es que quieres obtener la disponibilidad de los dividendos, de esos más de 20 millones que estaban en las acciones que se aportan, tú quieres llevarte al bolsillo esos dividendos sin tributar. Vale, pues esa es la intención fraudulenta. La aplicación proporcionada de la cláusula antiabuso es eliminar ese efecto. Es decir, cuando te lleves al bolsillo los dividendos, pensabas hacerlo sin tributar, lo harás tributando. ¿Cuándo te los llevas al bolsillo? No cuando te los lleves a tu bolsillo de persona física. Cuando te los lleves a tu bolsillo de sociedad interpuesta. En este caso era clarísimo porque es una sociedad que controlas al 100%. De manera que entendemos, también lo entendías en la inspección, que te has llevado al bolsillo los dividendos, esos que estaban ahí en la sociedad preñada de dividendos, cuando se hayan repartido a la sociedad holding. La sociedad holding es tu bolsillo, la manejas al 100%. En ese momento es cuando se ha consumado el fraude que querías, interpretación evidentemente valorativa que querías cometer, y ahí es cuando se corrige. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? En el año 2017 es cuando se hace la aportación de dineraria, pero no hay reparto de dividendos. Se ha planificado un fraude, pero no se ha consumado, no hay ninguna tributación. Se anula íntegramente esa liquidación del 2017 de más de base imponible de 24 millones. Exacto, exacto. Esa es el kit de la cuestión novedosa. Dentro de 5 años vende la prostitución. Dentro de 5 años, el kit de la cuestión es, si el fraude era llevarte al bolsillo los dividendos que estaban en la sociedad, primero, tu interpuesta sigue siendo tu bolsillo. Cuando las rentas de la participada lleguen de la operativa, lleguen a la holding, han llegado a tu bolsillo. Si llegan vía dividendos, entenderemos que tienes más ganancia de patrimonio. Si la sociedad holding vende las acciones, la sociedad holding no va a tributar nada. Las vende a los 10 años. Bueno, pues esos son los elementos de nuestra interpretación. Otra vez no, por la cantidad adicional que no hubiera tributado antes. En este caso concreto, en el año 2018 y 2019, los años que ya miró la inspección, se habían repartido a la holding 4 millones y pico de dividendos. Sí, sí. Lo que no sé cómo lo habrán hecho en ejecución de fallo, pero según nuestra resolución, lo que le decimos a la inspección, no regularices nada hasta que no haya consumación del fraude. No lo hay en 2017. Elimina, anula toda esa liquidación. Sí lo ha habido en los años siguientes en los que se han repartido dividendos. Ahí puedes liquidar. Luego iremos a las disquisiciones técnicas de cómo se tiene que liquidar eso. Faltaban 16 millones, según estos números básicos, todavía por repartir 16 millones de esos que existían ya antes, que estaban contaminados. Aquí surgen un montón de dudas que según avanzamos iremos perfilando. Solo esos están pendientes de tributar. Cuando esos 16 millones, según este esquema sencillo, que estaban en la sociedad operativa cuando la aportaste a la holding, los lleguen a la holding,
van a tributar a la persona física, tanto si llegan por dividendos como si llegan porque la holding vende las acciones. En ningún caso la holding va a tributar, porque tendrá la exención del artículo 21. Se habrá consumado el fraude y tributará a la persona física. Pero ojo, y esto ya lo aclararé después, en la medida en la que se haya consumado el fraude, para que se consuma o consuma, para que se produzca, para que se materialice, diré materialice que no me voy a liar, para que entendamos materializado el fraude, y esta también es una novedad importante que seguramente no se ha entendido, tendremos que estar a las circunstancias futuras. El fraude aquí se ha definido porque, primero, insisto, había unos dividendos ahí metidos que los colocas bajo el paraguas de la holding. Y porque la holding, a medida que le llegaban los dividendos, no metía esos dividendos en el circuito empresarial, los utilizaba para inversiones financieras, creo que fondos de inversión. Es decir, ese es un elemento fundamental del juicio. Es que estoy aquí en la pantalla básica inicial, pero todo esto lo desarrollaremos. Este caso se ha juzgado como fraudulento porque se utilizaba el paraguas de la holding para evitar la tributación y porque después la holding hacía con esos dividendos inversiones completamente al alcance de la persona física, fondos de inversión, inversiones financieras. Si la holding, y eso se analiza al analizar el motivo económico válido, pero insisto, eso no es novedoso porque ya se ha dicho más veces. Si la holding hubiera jugado su papel de holding, hubiera acumulado participaciones de otras sociedades, de otros socios, de otros inversores, hubiera reinvertido en inversiones verdaderamente empresariales, entonces ya sí que el juicio hubiera sido distinto. Entonces sí habría habido una reestructuración empresarial porque yo estoy realizando actividades empresariales. No era el caso. El juicio aquí se ha hecho con lo que se conoce. Los juicios de este tipo de operaciones son siempre evolutivos y globales. Si esos 16 millones, esto lo veremos también después, que en este caso le faltaban por repartir, cuando se repartan, la holding hace otras cosas distintas. Hace de holding, no habría problema. En nuestra opinión, no, luego veremos. Eso es uno de los desarrollos pendientes, pero sí lo tenemos apuntado en la resolución. Es decir, o sea, si cumple el holding no interpuesta esa reinversión importante en sociedades activas, en otras participadas. Ese juicio de lo que hace la holding con el dinero. Teníamos el régimen parcialmente, solamente hasta la parte primera que hemos repartido el beneficio. Ese juicio sobre lo que la holding hace con el dinero, que primero ha sido muy relevante para llegar a la conclusión de si aquí había motivos económicos válidos o intención fraudulenta, lo ha hecho la inspección a la vista de lo que ha visto. Ha visto 4 años, en estos 4 años resulta que inviertes por tanto, inviertes en fondos de inversión en el caso concreto. Esto es aquí lo que tengo, y lo han dicho muchos de los tribunales, aquí no tengo reestructuración empresarial, tengo una persona física que está gestionando su rendimiento del capital. Si hubiese un plan de inversiones donde dices, bueno, yo consigo 4 millones y tengo un plan de inversiones y en ese momento no he invertido todo, pero mi plan se cumple. Si existiese ese plan de inversiones, primero, cuando ese tipo de planes de inversiones es decir, cuando la holding interpuesta se va a utilizar para canalizar recursos para actividades empresariales, eso con carácter general no se está regularizando ya, no se aprecia que haya intención fraudulenta, sino que haya fraude fiscal, porque insisto, se hace. Con esta pantalla al final estamos casi contándolo todo, quería ir de forma más sistemática, pero ese tipo de juicios individualizados, paso por aquí. Esto es lo que hacemos, lo que no se innova. Lo que no innovamos en la resolución es, primero, en la pauta general de aplicación de la cláusula antiabuso. Ahí no me voy a detener porque ahí no innovamos. Para aplicar la cláusula antiabuso, esa que no nos hemos detenido antes a leer porque tenemos poco tiempo, siempre hasta ahora, en la resolución recopilamos, pero no innovamos, recopilamos lo que viene diciendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que viene diciendo la jurisprudencia interna nuestra. Hacemos alguna matización en la que no sé si era muy técnica, que profundiza en algún detalle. Bueno, primero, ese análisis tiene que ser siempre individualizado, absolutamente del caso concreto, casuístico. Global, mirando las circunstancias anteriores a la aportación, oye, que tenías acciones preñadas de dividendos, simultáneas, bueno, ahí lo que me dices que vas a hacer, y posteriores. Yo no he visto ningún caso en los que la inspección regularice este tipo de asuntos cuando no ha habido repartos de dividendos. Cuando está todo ahí remansado, no se suele regularizar. No, sí, a otros. Bueno, ahora, bueno, pues ese tipo de aplicaciones de los motivos económicos válidos, ese tipo de juicios individuales serían revisables en los tribunales. Ese tipo de juicio, insisto, es relevante ahí. Pero en la medida en la que ahora la tributación derivada ya no se agota toda en 2017, toda a tributar, sino que espero a la consumación, cuando la inspección pretenda decir que se ha producido la consumación
7 años después, que la inspección no puede decir, oye, sí, yo te lo regularicé, te lo califiqué como fraudulento. Primero habrá que haberlo calificado como fraudulento. Y resulta que ahora veo que se ha consumado. Bueno, pues para que se haya consumado me tienes que acreditar que en este año se han dado todas las circunstancias de la consumación del fraude. Tú definiste el fraude porque te querías llevar dinero a tu bolsillo sin tributar. Te lo has llevado, está en la holding. Pero el elemento fundamental del fraude fue decir, te has llevado el dinero a tu bolsillo sin tributar y no has hecho con él ninguna actividad económica. No has reestructurado nada. Esa es la clave. Insisto, es lo que forma parte del desarrollo pendiente al que después quería llegar. Se apunta en alguna de las frases, pero insisto, es que aquí tampoco, pero se apunta hasta en 2 frases. Para entender que se ha consumado el fraude, se tienen que dar en el futuro las circunstancias del fraude. Y una de ellas es que no haya reintroducido o introducido ex novo en el circuito empresarial. De manera que lo que se apunta en la resolución no es la frase estrella, porque no era... Y lo que, desde luego, en todo lo que sea desarrollos futuros, puedo hablar de lo que está en la cabeza de este miembro del central. Pero no puedo hablar por lo que dirá en el futuro del central. Pero la ratio de todo lo que se ha hecho es que la cláusula antiabuso se aplique para corregir solo el fraude y todo el fraude. Pero si finalmente, hablando en plata, podemos estar ante esquemas que inicialmente se concibieron, estupendo, yo aquí, ¿por qué voy a tributar por los dividendos? Coloco la sociedad interpuesta. Que a lo mejor se concibieron así, pero que a la vista de que este tipo de regularizaciones ahora se van a hacer de otra manera, porque se va a poder jugar la operativa, pero el impacto fiscal va a llegar a medida que se produzca la consumación, a lo mejor cambió los planes iniciales, a lo mejor inicialmente, pues bueno, voy a hacer la operación y ya veremos a ver, y a lo mejor digo, ostras, que es que no basta con haber estado 4 años en repartir dividendos. Es que a lo mejor se van a fijar en los dividendos futuros. Bueno, pues a lo mejor con los dividendos futuros, cuando los reparta, tengo que hacer algo distinto a lo que pensaba hacer inicialmente. La filosofía de la inspección es regularizar a priori, y vosotros decir regularizar, en todo caso, a posteriori. Exacto. Es decir, en función de consigas. De forma proporcionada a la consumación del fraude. Es decir, la ratio. Luego iremos a detalles técnicos. Y si no es una sociedad interpuesta, como tú acabas de decir, el holding, que actúas como holding, participar en inversiones, etcétera, etcétera, hay motivo económico válido, con lo cual no se regulariza. En ese aspecto no hemos innovado nada. En ese aspecto, hasta ahora, para juzgar si estábamos ante una sociedad interpuesta de mera canalización de los rendimientos del capital mobiliario del socio, o si estábamos ante una sociedad holding, una sociedad que canaliza rentas, que canaliza esfuerzos. Es fácil de demostrar cuando son muchos socios, cuando verdaderamente, pues no sé, las sociedades familiares en las que la sociedad holding es para canalizar las participaciones de varias familias. No sé si eso se estaba regularizando, hasta ahora no se debería poder regularizar, porque ahí sí tiene papel la sociedad holding. Una sociedad holding que lo que hace es ofrecer la estructura del derecho societario para que las 4 ramas familiares no tengan que discutir cada decisión, sino que, mira, esto ya lo resuelve el derecho societario. Mayorías, se acabó, ya no discutimos entre los primos. Eso no creo que se estuviera regularizando, y ahí los motivos económicos de reestructuración y de utilización de esa figura para mantener o mejorar una actividad empresarial, me parece que son claros. Ve solomillo rápido. Sí, bueno. Cuando ve solomillo, hay que matar. Pero bueno, pues insisto, en ese punto, absolutamente trascendental, claro, en cómo se juzga si la operación tiene detrás motivos económicos, reestructuraciones, etcétera, etcétera, o tiene detrás la búsqueda, en este caso concreto, de la no tributación por la renta del capital del socio, no hemos innovado nada. Los mismos juicios hemos recopilado, hemos dicho de forma mucho más contundente, esto ya son cuestiones, digamos, técnicas, pero la aplicación de la cláusula antiabuso. Básicamente lo que vemos es que, al final, es que es un juicio global y subjetivo de lo que se quería hacer. Lo que sí tenemos claro es que, y eso seguramente hemos innovado, pero un poquito, porque ya estaba medio dicho, pero lo hemos dicho de forma mucho más clara, es que no basta con negar los motivos económicos válidos. Aunque ya son cuestiones técnicas. Aunque la directiva apunta a que los estados puedan establecer una presunción, el nuestro no ha establecido exactamente una presunción. No basta con negar que no hay motivos económicos válidos, la inspección tiene que negar y desvirtuar motivos económicos válidos y colocar al lado la intención fraudulenta. Eso ya lo seguíamos exigiendo. Ahora eso es todavía más obligado. Todavía va a tener que ser mucho más escrupulosa la inspección, porque cada euro que quiera meter en la base imponible va a tener que demostrar que se ha materializado ese fraude que previamente ha descrito.
De manera que si la inspección dice, no, es que tú metes aquí en la holding las acciones de la participada para luego no tributar por los dividendos. Y además es que con la participada no vas a hacer nada. Bueno, pues cuando yo haga eso, me haces tributar. Entonces, en el momento en el que me digas, te has llevado al bolsillo los dividendos, a tu holding, que es tu bolsillo, y además no has hecho con ellos nada, has hecho lo mismo que hubieras podido hacer si, como persona física, En tu bolsillo. en cada año concreto habrá que acreditar la consumación del fraude y el fraude seguirá exigiendo que eso que justificó la calificación como fake, valga la expresión, originariamente, ha seguido así. Porque puede evolucionar el plan. Lo que planificamos de una forma se puede reconvertir en verdadera reestructuración empresarial y no habrá tributado todo. Muy bien. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Insisto, en el caso que teníamos, no hemos profundizado en esos. En fin, perdonadme, pero no sé si estoy ante un foro de empresarios o de fiscalistas. Me da corte meterme en demasiados tecnicismos, pero de todo. seguramente sí. Pero lo cierto es que hemos hecho un esfuerzo de destrujar la interpretación, incluso rozando los límites del caso, que no nos parecía que ya podía ir más allá, porque en el fondo, ¿qué es el central? El central resuelve casos concretos. Si entra doctrina, pero a la luz del caso concreto, entonces desarrollar todo lo que... Ese aspecto no está desarrollado y efectivamente es completamente relevante. Entonces, aquí ahora tengo muchas dispositivas, no sé qué hora tenemos, 14. Aquí ahora tengo muchas dispositivas. Lo que no innovamos, motivo económico válido, hemos dicho lo mismo en lo que hay, por ejemplo, sentencias recientes del TSJ de Valencia 2, en las que a una operación como la nuestra dice tajantemente toda la operativa se explica en la mejora de las condiciones fiscales de la tenencia de acciones. En el caso que teníamos era eso. Lo que sí innova el tribunal, los criterios para delimitar qué efectos o ventajas fiscales son eliminables. Como les decía antes, tenemos el legislador que para el año 2015 a la cláusula antiabuso de toda la vida, oye, que si esto perseguía el fraude fiscal te lo elimino, añade, se podrán eliminar total o parcialmente y se eliminan solamente las ventajas fiscales patatín patatán. A esa mención legal, eso era ponerle el cascabel al gato. Pero hasta ahora no había jurisprudencia que se lo hubiera puesto y el primer anticipo de ¿cómo voy a organizar esto? Donde antes había eliminación total, lo quito todo, ahora eliminación parcial. Cada vez que hablemos de eliminación parcial, significa que vamos a meter el cuchillo en mitad de la operación. ¿Dónde cortamos? ¿Qué dejamos dentro y qué dejamos fuera? Esa discusión técnica, primero, la ley no la hizo en absoluto. Dijo, eliminación total o parcial, se acabó, allá os apañéis. Hasta ahora la inspección, eliminación total y punto. El primer avance teórico fue el de la Dirección General de Tributos en una consulta muy absolutamente difundida de 27 de julio del año pasado. Nosotros nos hemos enfrentado, hemos visto, vale, esta cuestión teórica la ha resuelto esta consulta de la Dirección General de Tributos y nos hemos encontrado con la tremenda patata caliente de que no estábamos de acuerdo en absoluto con la interpretación que hacía la Dirección General de Tributos de dónde meter el cuchillo. Simplificando, la interpretación que hacía de la Dirección General de Tributos consistía en el régimen FEAC es básicamente un diferimiento. Entonces, como el diferimiento es el contenido propio del régimen, el diferimiento no se puede tocar y se pueden tocar otras ventajas. Por ir a lo pedestre, en un caso como este, como el que hemos visto, si no tocas el diferimiento, no tocas nada. Las personas físicas, el diferimiento inicial es aporto acciones que tienen un valor de adquisición de 90.000, tienen un valor de mercado de 25 millones. Pero con el régimen FEAC no tributo nada, recibo un valor de adquisición de las acciones nuevas muy inferior al de mercado, mi valor de adquisición va a ser solamente de 90.000 cuando vale 15 millones. Ya tributaré. Diferimiento, ya tributaré. ¿Cuándo, Miguel Ángel? Ya le dirías tú cómo hacerlo para que no tributara nunca. Hombre, mi obligación. Evidentemente. Quiero decir que con esa disección nos parecía que no se corregía nada y sobre todo que es que, en nuestra opinión, no era una interpretación que estuviese, que se ajustase a lo que dice la norma. La directiva y la nuestra dice que se puede eliminar total o parcialmente el régimen. Por tanto, se puede eliminar total o parcial. Es decir, nos parecía que con la disección de tributos estaba sin solucionar el problema. Nos parecía además que con esa disección el diferimiento, aunque haya abuso, no lo tocas. ¿Eso qué significa? Eso es consagrar un ámbito de absoluta impunidad. No hay ni en el ámbito comunitario ni en nuestro ámbito interno ningún tipo de efecto fiscal, y yo diría que casi en el ámbito de la legalidad, que sea inmune
a las consecuencias de una posterior demostración del abuso. El abuso habrá que demostrarlo, discutiremos mucho sobre si lo había o no lo había, pero si llegamos a la conclusión de que había abuso, no puede haber ningún efecto inmune al abuso, ni en el ámbito fiscal y yo diría que ninguno. De manera que nos parece que el meter el cuchillo no debía meterse en diferimiento sí, lo demás no, sino en abuso no, lo demás sí. Dicho en positivo, no abuso, mantengo el régimen, si abuso lo elimino. De ahí nuestro, digamos, eslogan. Lo que nosotros hemos interpretado es que, la fraseita al final, el quid de la cuestión de lo que entendemos que quiere decir la cláusula antiabuso es que debe eliminarse solo el abuso, pero todo el abuso. Claro, hemos creado un incendio. Ahora es mucho más complicado. Antes era muy fácil. O llega la inspección y me elimina toda, y me somete a gravamen en el primer año toda la plusvalía tácita diferida, un siniestro absoluto, o a la inspección se le pasan un poco los plazos, no se entera tal, ya está, he consagrado el abuso. Es decir, antes era muy fácil, era o blanco o negro. El blanco o negro es muy fácil. El berenjenal en el que nosotros hemos metido a la interpretación del precepto es ni blanco ni negro. Negro a medida que se vaya consumando el abuso. Blanco si no se consuma el abuso. Claro, eso es mucho más complicado. Como complicado es buscar la proporción. Como complicado es buscar la justicia. Justicia en el sentido, por no ponerme pomposo, de ajustarse a la verdadera, en nuestra opinión, ratio de esta cláusula antiabuso y de todos, que es identificar el abuso. Insisto, hemos creado un conflicto y un problema a los asesores. Hemos creado una incertidumbre a los empresarios porque antes, y desde luego a la inspección, pero nos parecía que era el único camino posible. Pero esto es corregir abusos. Siempre y cuando no sea una sociedad instrumental, que sea una sociedad holding, que los beneficios que tú consigues del reparto de dividendos los reinviertas en sociedades activas o en otro tipo de sociedades. En ese terreno no hemos hecho ninguna innovación. Es decir, allí donde hasta ahora... Pero bajo esta filosofía no sería regularizado. Bajo esta filosofía, si verdaderamente la sociedad es holding y no interpuesta, a eso me refiero. No sería tampoco regularizable antes. Otra cosa es que antes, como era blanco o negro, pues probablemente hubiera mucha presión en las inspecciones y pues no sé si se llegaba a acuerdos. Pues mira, entre el blanco y el negro, bueno, pues ahora ese tipo de operaciones que ya fueran defendibles serán defendibles, pero sobre todo cuando se consideren que era una sociedad más interpuesta que holding, tendrá que serlo cuando se califica como interpuesta y tendrá que seguir siéndolo. Una sociedad a la que se recalifica, oye, mira, tú esto no tienes nada de holding, tienes mucho de interpuesta, por simplificar. Y se le haga, pues como a esta, se le han hecho unas actas en las que hemos anulado unas actas de 25 millones, se sustituirán, supongo, en la ejecución de fallo, por otras de base imponible de 4 y pico, y se podrán sustituir en el futuro por otras actas en las que el resto de reservas también pasen por la base imponible, siempre que la sociedad holding haga o no haga lo que no hacía antes. Si la sociedad holding sigue invirtiendo en fondos de inversión, pues seguiremos diciendo, oye, esto es una canalización de rendimientos del capital mobiliario de la persona física. Si la sociedad holding lo que hace es, pues mira, esto tengo que hacerlo de otra manera. Tengo que todo este dinero meterle en el circuito empresarial. Pues no se habrá llegado a consumar el fraude. Habrá habido una planificación quizá de fraude atajada probablemente por la inspección, pero no se llegará a consumar. De manera que, insisto, esto creemos que merece explicación. Seguramente la ponencia no explica todas estas consecuencias como podría haberlas complicados, pero el efecto final pretendido, como decía, el efecto final pretendido es aplicación parcial. Como ha hecho tributos ha cogido el toro por los cuernos, pero nos parece que con eso no se ajusta a lo que pretende la norma ni a lo que es una cláusula antiabuso. Vamos a aplicarla. ¿Eso es complicarse? Sí. Pero ajustarse y ser proporcionado exige complicarse. Exige complicarse a todos. Como decías que antes era blanco-negro, los contribuyentes hacían la operación, no me la han pillado, han pasado 4 o 5 años, santificado. Me olvido de por vida. Me olvido de por vida. Y aquí no te vas a olvidar nunca. Aquí no te vas a olvidar. El efecto final probablemente sea que haya operaciones que se reconduzcan sobre la marcha. Bueno, mucha transparencia en la de cuento todo, pero voy al grano de algunas cosas que quería contar, que nos faltan muchas. El elemento temporal, que ya lo has apuntado tú con tus preguntas.
Bueno, aquí la verdadera disquisición técnica que hemos hecho es, hemos roto la cuantificación de las regularizaciones, ya no es toda la plusvalía diferida, sino solo la plusvalía diferida que finalmente revierta de forma indebida al contribuyente. Hemos roto la cuantificación y sobre todo hemos roto la imputación temporal. Claro, si decimos no se regulariza hasta que no se repartan dividendos y el dogma sea cuando se regularice sea en la operación, no para regularizar en ejercicios futuros, estamos diciendo estate 4 años en repartir dividendos y luego ya se ha consumado el fraude. No parece que eso sea... Pero cuando repartes dividendos, si tú inviertes tipo holding, tampoco hay ningún problema. En la opinión del que les habla, no lo hemos explicitado, aunque se ha apuntado. ¿Hay alguna transparencia? Pero esa es la filosofía. Esa es la filosofía. La filosofía se reduce en una frase. Entendemos que estamos interpretando la cláusula antiabuso. Y la cláusula antiabuso lo que quiere con esta mención a la eliminación total o parcial, a regularizar solo la ventaja fiscal, es que se regularice solo la ventaja fiscal indebida. No la debida. No el diferimiento razonable. La indebida. A que se regularice solo esa, pero que se regularice toda, cuando se produzca. Como decía, la frase que sí quería, lo que sí no va, cuantificación, imputación temporal, las aclaraciones generales, que sí están en la ponencia. No se pretende demonizar a toda sociedad holding, solo a las que estén en este caso. Primero, solo a las que estén en este caso, que insisto, le llamamos en la ponencia sociedad holding, podríamos haber dicho quizás sociedad interpuesta. Y solo a las que estén en esa coyuntura, sociedad más interpuesta que holding, que al final recibe muchos dividendos y no los canaliza al circuito empresarial. Lo decimos expresamente en la ponencia, en el Fundamento Derecho 14, que todo lo que hemos dicho, no se cuestiona obviamente el efecto de la estructura creada sobre los beneficios que la operativa genera en el futuro. Todo lo que hemos dicho es para los beneficios esos que estaban ahí pendientes de repartir. Los beneficios que la operativa obtenga después ya no son objeto de juicio. No son objeto de juicio la sociedad holding. Si la sociedad holding se crea desde el principio para canalizar inversiones, pues salvo que alguien diga que eso es un fraude de ley o otra historia, no desde luego por esta vía se podían regularizar. ¿Tributará todo el reparto futuro de dividendos? Son las preguntas que tú tienes en la cabeza y que me has hecho desde el principio. Bueno, tributará. Bueno, alguna prensa decía es que con la resolución del TEAC todos los repartos que a partir de ahora se hagan a sociedades de ese tipo van a tributar. Evidentemente no. Repartos que se hagan cuando previamente se haya declarado por la inspección que era la aplicación de la cláusula antiabuso, cuando además aún así todos no, los dividendos que tenías congelados desde antes, no los que obtengas después. Y solo si las condiciones de abuso permanecen. Los que obtengas después, sí puedes actuar libremente. Los que obtengas después, los has obtenido después. La cláusula antiabuso, espera, acabo con la idea, ahora voy a esa pregunta. Lo que decía, sí decimos en alguna de las frases que en todo caso, obviamente, se deberán tener en cuenta las circunstancias futuras que puedan haberse superpuesto a las que aquí tenías en cuenta. Eso lo decimos en la ponencia, muy sutil, pero ese es un avance a lo que tú estabas comentando. En este caso, la inspección, nosotros confiamos, se juzgó que había aplicación abusiva a la vista de lo que esta empresa había hecho entre el 2017 y el 2019, que es lo que la inspección vio. Es decir, que se habían repartido dividendos y que no se había hecho nada con ellos. Si los futuros dividendos se hace otra cosa, estaremos ante otra película. Eso es lo que está en la cabeza del que les habla. Eso no lo hemos dicho nada más que con esta frase que apunta en esa dirección. Sí está en la resolución. Y eso es lo que tenemos en la cabeza. Bueno, ¿qué ocurre si la DGT cambia de criterio? La DGT no puede cambiar de criterio porque el criterio vinculante es el del Tribunal Económico Administrativo Central. Es decir, nuestro criterio vincula a la Dirección General de Tributos. La Dirección General de Tributos ya no podrá sostener su tesis que metía, digamos, la tijera en otro asunto distinto. Cuestiones temporales. Muy técnicamente ahí. ¿Cómo queda ahora esto? Si la filosofía es corregir solo el fraude, pero siempre que se produzca el fraude, primera cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Hoy, la inspección, noviembre de 2024, la inspección cree que una operación FEAC realizada en el 2015 era absolutamente fraudulenta. ¿Puede regularizarlo? Bueno, pues el artículo 115 de la Ley General Tributaria y la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos dice claramente que se puede comprobar un ejercicio prescrito a los efectos de calificar lo que allí pasó. Es decir, la inspección, en nuestra opinión, como se ha hecho en otros esquemas de concesión de aplicación de la norma, puede decir, lo que hiciste en 2015 era abusivo.
no está prescrita la posibilidad de comprobarlo ni de calificarlo. Evidentemente está prescrita la posibilidad de liquidar la deuda del 2015 y la del 2016 y la del 2000 tal. Pero a día de hoy, todas hasta el 2019 estarían ya prescritas. De manera que se podrá calificar aquella operación, todas las por ejemplo, en esta que aquí tenemos, imaginaos que no hubiera llegado a la inspección, se hizo en 2017. Esta, la del caso que hemos resuelto en el central. Y que no hubiera pasado la inspección. Y hoy, en 2024, lo mira la inspección. ¿Puede hoy, en 2024, abrir procedimiento para comprobar esa operación FEAC? Sí, porque no está prescrita la posibilidad de comprobar el 2017. ¿Puede hoy, en 2024, la inspección, partiendo de esa calificación de lo que se hizo en 2017, extraer consecuencias liquidatorias? Sí, pero en los ejercicios no prescritos hoy. Es decir, repartos de dividendos que esta sociedad hiciera desde 2020 y siguientes que no están prescritos hoy se podrían cuestionar siempre que ese reparto de dividendos tenga las mismas características, es decir, que luego después la empresa se haya comportado como una interpuesta y no como una holding. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso, en el de aquí, qué pasa si llega la inspección, en este caso concreto en el que nosotros hemos regularizado? La inspección en 2020 abrió procedimiento inspector entre 2017 y 2018. Parece. No abrió 2020. No abrió 2019. Si hoy la inspección quiere abrir 2019, estaría prescrito. Bueno, pues entendemos, por eso no lo hemos dicho. Entendemos que se da aplicación la regla de las obligaciones tributarias conexas. Hombre, si te estoy diciendo que la base imponible de 2017 no es base imponible ahí porque no se ha consumado ahí, lo serán los ejercicios siguientes, obligación tributaria conexa. Te estoy interrumpiendo la prescripción de los ejercicios siguientes. Es decir, se abren más posibilidades de regularización para la inspección de más años. Sí. Se abre la posibilidad para los contribuyentes, primero, de que no estemos ante un blanco o negro. Si me pillan la operación y me la regularizan, en fin, imaginaos en este caso un gravamen, una base imponible, o sea, todo el dividendo iba fuera. Todo esto que es una inseguridad jurídica. Insisto, el blanco o negro genera una certeza absoluta, pero es blanco o negro, es absolutamente injusto. Si me pillan, me crujen. Si no me pillan, me he salvado. Bueno, pues entendemos que la cláusula antiabuso rectamente interpretada está para corregir solo el abuso, pero cuando se produzca, salvo que llegue el legislador, por ejemplo, y pueda decir, oye, esto lo puedes corregir solo en los 5 primeros años. Ya está, lo ha dicho el legislador, se acabó. Política tributaria. No podemos hacer nada, pero en principio, con los mimbres que tenemos, creemos que esa es la forma de regularizarlo. ¿Mucho más compleja? Sí. Mucho más ajustada y proporcionada al abuso que se buscó, y no solo al que se buscó, sino al que finalmente se acabó cometiendo. De manera que el buscado inicialmente quizá no se traduzca en, quizá no se acabe cometiendo. Ese es el sentido fundamental. Después, aspectos técnicos sobre que tampoco desarrolla la ponencia. ¿Cuáles son la identificación del abuso? ¿Cuáles son las ventajas eliminables? Pues en este caso concreto, lo que hay que analizar es, cuando hiciste la operación FEAC, ¿qué abuso probablemente estabas cometiendo o querías buscarlo? Tendrá que identificar la inspección. En este caso era muy sencillo de ver. Estabas aportando unas acciones valoradas en 25 que tenían 20 millones de reservas. Hombre, pues todas esas reservas, cuando se repartan, son las que tienen la cruz roja y serán las que estén, las que tengan que tributar cuando se reparten si efectivamente no se haga con ellas. Salvo que se haga con ellas. Salvo que finalmente no se materialice el abuso, porque no se produzca el abuso, porque las circunstancias que hicieron calificarlo como abuso, que es que no haces nada, se cambian. Plusvalías implícitas, es que aportas activos. Bueno, pues ahí, si la inspección consigue identificar que has dado el pelotazo, hablando en plata y de forma que se me entienda. Vale, imaginaos que aquí no había 20 millones de reservas explícitas, pero que había un par de inmuebles que tenían una plusvalía de 20 millones. Si la inspección consigue demostrar que parece evidente que la operación la has hecho para canalizar a una sociedad esos beneficios, porque lo has vendido, porque la operativa ha vendido inmediatamente los inmuebles, etcétera, etcétera, pues podrá demostrarlo, que la operación perseguía cubrir esa tributación futura, pero tendrá que haberse producido. Tendrá que haberse producido. Fondos de comercio, pues hablando en plata, no parece sencillo que los fondos de comercio puedan someterse a gravamen. Los fondos de comercio son beneficio futuro. No parece sencillo que la inspección entienda que el fraude es cubrir un fondo de comercio, porque además en sí mismo el fondo de comercio pues parece que tiene detrás una actividad económica. Es más difícil canalizar eso
canalizar eso a este tipo de regularizaciones. Problemas. Problema técnico también importante. En esta que nosotros tenemos, estamos diciendo, se aportó una sociedad con 20 millones de reservas. Esos 20 millones de reservas, les pongo la cruz roja, son los que tenías ahí ya pendientes de ser repartidos. Si llego a la conclusión de que tu objetivo era eludir su tributación, cuando luego se repartan, tributan. Pero ¿qué pasa si la operativa sigue obteniendo beneficios después? Y finalmente, reparte dividendos. ¿Cuáles ha repartido? ¿Los que venían de antes y que tienen la cruz roja o los obtenidos después? Aquí, evidentemente, no lo hemos dicho en la ponencia, lo que está en la cabeza de este intérprete al menos, pero no lo ha dicho el Tribunal Económico Administrativo Central, es que aquí, ¿qué regla aplicamos? La regla FIFO. Los primeros que repartas son los viejos, o repartes los que tú me digas que repartes, o LIFO. Los primeros que repartes son los más modernos. Las consecuencias tributarias son, evidentemente... Hombre, nos parece, pero insisto, esto está pendiente de decir, que la ratio de la cláusula antiabuso que estamos aplicando parece que indica que los primeros que repartas son los viejos porque quiero corregir el abuso, no quiero dejarlo pendiente sine die. Esto no está dicho, pero tiene relevancia, como es obvio. Ratios interpretativos, pues podemos hacer interpretación sistemática con el artículo 37, es decir, hay aspectos en los que nos hablan del FIFO, regulaciones legales en el IRPF, regulación legal en el 21, que nos hablan del LIFO, ninguna se ajusta exactamente a este caso. Habrá que jugar con la interpretación sistemática y con la interpretación finalista. Jugar, no jugar. Habrá que utilizar la interpretación sistemática y la interpretación finalista para ver cuál es la más adecuada. La influencia del uso de los fondos recibidos, lo hemos comentado ya. Evidentemente, el uso de los fondos recibidos era relevante para ver si había utilidad fraudulenta y entendemos que será relevante para ver si efectivamente se ha consumado el abuso. Si finalmente no hay abuso, no puede regularizar el abuso y no hay pues, lo que hemos comentado antes. Es importantísimo esto, ¿no? El uso de... Claro, pues evidentemente el abanico no es lo mismo que se utilicen inversiones en favor del contribuyente, pues fincas de recreo, etcétera, etcétera, o que abajo del todo, que haya inversiones empresariales, que haya reintroducción o introducciones nuevas en el circuito empresarial. Pues evidentemente el juicio global no puede ser el mismo. Esto es muy técnico. Evitaciones de la doble imposición. Estamos seguros que con la evolución que hemos dado va a ser más fácil evitar supuestos de doble imposición que hasta ahora. A ver si lo simplifico de forma rápida. El régimen es un régimen de diferimiento. El régimen FEAC significa no tributa el aportante porque ya tributará después o el adquirente o el aportante cuando venda. Pero tienen que tributar solo una vez, o uno u otro. El propio régimen FEAC ya contiene mecanismos para conseguir que o tribute uno o tribute otro. El mecanismo fundamental es modular las valoraciones. Al aportante se lo mantengo a valor histórico, si él vende va a tributar, a la sociedad se lo mantengo a valor histórico, si ella vende va a tributar. Hasta ahora, cuando se eliminaba el régimen FEAC, ya no había reglas de jugar con los valores, de manera que las reglas para eliminar la doble imposición eran las de los impuestos generales, las del IRPF. En el IRPF los problemas de doble imposición no están en el régimen FEAC, están en la regulación del régimen del IRPF, que no contempla mecanismos de eliminación de doble imposición. Sí los contemplan en sociedades. Bueno, pues ahora, como seguimos estando en el régimen FEAC, porque otra cuestión técnica que no ha salido es esa regularización que nosotros hacemos después al socio, recalificamos algo, no recalificamos nada, inaplicamos parcialmente el régimen FEAC. Diferiste la tributación, ahora revierte a medida que vas cobrando, pero sigue habiendo ganancia de patrimonio porque no hemos recalificado ninguna operación, seguimos en régimen FEAC, con lo cual, y muy en síntesis, como seguimos aplicando las reglas de valoración del régimen FEAC, eso hará que haya muchos supuestos que antes generaban doble imposición y que ahora no la generen. Por ejemplo, ¿cuándo podría haber doble imposición? Hemos dicho, en el caso este que teníamos encima de la mesa, cuando la sociedad operativa reparte dividendos a la holding interpuesta, entenderemos que eso ya está en el bolsillo del socio, le hacemos tributar por esos dividendos en la medida en la que concurran todas las circunstancias. Vale. ¿Qué es lo que pasa si esos dividendos que quedaron en la holding, finalmente la holding los traslada efectivamente al bolsillo del contribuyente? O el contribuyente vende las acciones, con lo cual un tercero se lo paga. Bueno, pues hasta ahora, y es lo que evidentemente, como seguimos en el régimen FEAC, cada vez que le hagamos tributar al socio por esos dividendos que ya están en su bolsillo,
va a aumentar el valor de adquisición de sus acciones. El socio aplicó el régimen FEAC. Sus acciones, las acciones de la holding, están a valor histórico. Están a valor histórico porque no haya tributado nada. A medida que el socio le hagamos tributar algo porque una parte de esa plusvalía diferida se la hacemos tributar porque ya está en su bolsillo a través de la holding, aumentaremos su valor de adquisición. De manera que ese aumento del valor de adquisición de las acciones hará que si el socio al día siguiente vende las acciones, por esa parte que ya le hicimos tributar, no va a tributar. Y que le pagará el mercado, porque es un dinero que sigue estando en la holding, ya no va a tributar. ¿Qué pasa si la holding decide reducir capital y devolverle aportaciones? O reducir prima de emisión. Pues con las reglas del 25. Ahí hay un artículo que está mal. Donde pone 25 abajo debería poner 33. Con las reglas del 25 y el 33, repartos de prima de emisión, reducción de capital con devolución de aportaciones, tributación por diferencia. Lo que te llevas al bolsillo menos el valor de adquisición. Como te hemos subido el valor de adquisición, si lo que te llevas al bolsillo es lo mismo que has tributado, no tributarás nada tampoco. Estos automatismos de evitar la doble imposición no los teníamos antes. Ahora sí los tenemos porque técnicamente seguimos en el régimen FEAC. Por lo tanto, en cuanto tengamos ocasión de decirlo, pero esto, insisto, no hay ninguna dificultad técnica porque sí que seguimos en el régimen FEAC. Se aplica parcialmente, no ha desaparecido. Por tanto, sus ajustes de valoración siguen existiendo y siguen evitando las reglas de la evitación de doble imposición. Lo mismo la sociedad, aunque a la sociedad le da lo mismo porque tiene el artículo 21. Y un asunto que también ha generado y que generaba antes problemas, también de doble imposición. Hemos dicho que cuando la operativa, en el caso que teníamos, aporto acciones de una operativa que están preñadas de dividendos, cuando la operativa reparta dividendos a la holding, entenderemos que esos dividendos ya están en el bolsillo del contribuyente y le hacemos tributar. ¿Qué pasa si después, por las razones que sean, porque no han ido a Miguel Ángel a que les asesore, por ejemplo, la sociedad holding a su vez reparte dividendos? Pues los dividendos que le llegan a la persona física van a la base del ahorro. No hay ninguna deducción por doble imposición de dividendos. ¿Qué regla utilizaremos para que no tribute a la persona física? ¿Qué regla se utilizaba antes en las operaciones? No había ninguna. No había ninguna. Se volvía a tributar otra vez. Oye, ¿y cuándo? Pues, espera, ahora, simplemente. La concatenación de reglas contables hará que esos dividendos la holding no los pueda computar como ingreso. Pero si sí se computaran como ingreso, no, es en un tecnicismo en el que no estamos ya a tiempo de profundizar. Pero entendemos, y esto está pendiente de desarrollo, que el mecanismo de eliminación de la doble imposición del 88, de la ley de impuestos sobre sociedades, del régimen FEAC, estrújate la cabeza luego, ahora no nos va a dar tiempo a explicarlo. Ese mecanismo entendemos que con los debidos ajustes sería aplicable también para evitar esta deducción por doble imposición, porque seguimos en el régimen FEAC. Es decir, que nos parece que ahora, con esta interpretación, hay más mecanismos técnicos para evitar que no haya doble imposición. Y sobre todo hay un mecanismo al que nosotros le vamos a querer dar mucha importancia, que es la interpretación finalista, que es la raíz de todo lo que estamos haciendo. Y es que entenderemos que cada vez que se aplique la cláusula antiabuso, todas sus consecuencias, incluidas las de segunda o tercera derivada, tienen que estar presididas por una ratio. Hemos aplicado una cláusula antiabuso que pretende que solo tribute el abuso, pero que tribute siempre. Esa ratio, desde luego, nos tiene que llevar a evitar dobles imposiciones, porque solo tiene que tributar el abuso. Vale. La operativa reparte dividendos a la holding, 1,25 paga. Y dices, vamos a ver, si realmente este es un instrumental, esto habría de desaparecer y sería que va directamente a la persona física, 1,25, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es todo esto que hemos dicho para los casos en nuestro artículo 21 era una exención total. Ahora la exención ya no es total. Es el 1,25. ¿Cómo vamos a jugar con eso? No lo hemos dicho. Todo lo que yo aquí ahora lo cubre sobre esa... ¿Qué opinión? Si es instrumental, será instrumental para todo. Es decir, que ese 1,25 no habría que pagarlo, ¿no? La propia sociedad. Claro, es decir... Pues yo creo que el ajuste... ¿De qué régimen del impuesto sobre sociedades? Pagas 1,25 y tú dices, no, hay que llevar este dividendo directamente al bolsillo del contribuyente, a pagar la renta del ahorro. No creo que podamos hacer ningún ajuste en la normativa del impuesto sobre sociedades. Estamos reajustando régimen FEAC. Si estamos reajustando régimen FEAC y estamos eliminando solo el abuso, donde se debería estar el ajuste es, en todo caso, en qué le hacemos tributar a la persona física. Vale. Si el abuso antes estaba en evitar toda la tributación, porque la evitabas toda, porque había exención plena, y ahora ya no hay exención plena, pues a lo mejor hay que modular el cálculo del abuso. Ya no te has ahorrado todo el impuesto, te has ahorrado una parte. Vale. Algún ajuste debería venir en sede de la tributación de la persona física, no en sede del impuesto sobre sociedades. Vale.
Insisto, pero todo esto es está sin decir. Bueno, he contado de forma muy apresurada los aspectos creo que fundamentales. Por mi parte no tengo problema en que haga más preguntas. Mis dudas, que serán la sala a la que... Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere aportar algo. He visto que online, un segundo, a ver, leemos la primera. Sobre los motivos económicos válidos de lo comentado, he entendido que se puede considerar un motivo válido extraer reservas de una sociedad operativa para reducir el riesgo empresarial asumido, trasladándose a otra entidad con la finalidad de reinvertirlas en otros negocios. Es probable que la reinversión lleve un tiempo y, mientras tanto, es probable que los fondos se coloquen en el mercado financiero para generar una rentabilidad. El problema, si esa reinversión lleva más de 4 años, puede calificarse como fraudulenta. ¿Es correcto? Lo que yo he hablado del plan de Sí, inversiones. sí. Bueno, más o menos. Si yo tengo un plan sí. de inversión, igual... Perdona, que sigue Joaquín. Dice, sí. complemento a mi pregunta anterior, si existen actuaciones preparatorias de una inversión empresarial, aunque no se haya completado la inversión en el momento de la inspección. ¿Podría argumentarse que no había esa intención fraudulenta, al menos transitoriamente, hasta que dicha inversión se materialice? Me remito a algunos juicios globales que ya he hecho antes. Las pautas de interpretación de la cláusula antiabuso, de valoración de si hay motivos económicos válidos o no, no las hemos cambiado. Siempre nos dice el Tribunal de Justicia y el Tribunal Supremo que hay que hacer un análisis global a la vista de todas las circunstancias. El juicio concreto de todas las circunstancias lo tendrá que hacer la inspección. En este caso concreto, por ejemplo, la inspección tendrá que valorar esos planes de inversión, verificar si son razonables, creíbles, serios, o no son ni razonables, ni creíbles, ni serios. Es decir, es un juicio casuístico si efectivamente el plan de inversión existe, se puede acreditar. No creo que la inspección pueda no darle valor. Desde luego, con el esquema actual en el que hay que acreditar que se ha consumado el fraude, no me parece posible o no me parece sencillo que la inspección pueda desmontar la credibilidad de un plan de inversión real. Si es, ¿no? Esto cuando estaba en la inspección tenía y ahora con mis ponentes utilizo una simplificación. Las cosas que de verdad son se pueden demostrar casi siempre. Es más fácil. Es más fácil. La verdad. Las cosas que de verdad no son tienen agujeros y tienen trastiendas. Bueno, pues es una cuestión de las circunstancias del caso. Lo que seguramente también podríamos afirmar es que ahora, si resulta que hay un plan de inversión, etcétera, etcétera, que no es real, pues a lo mejor resulta que se puede revisar pasados unos años. Porque lo que no es real, pues a veces acaba dejando rastro. Quiero decir, análisis casuístico. Ahora la circunstancia creo que es más favorable para que la inspección tenga que justificar, sobre todo la consumación. La consumación del fraude. Pero también la inspección tiene más años para mirarlo. De manera que probablemente será más factible separar el grano de la paja. Separar las inversiones reales, que por supuesto tienen 1000 plazos y 1000 circunstancias y 1000 condicionantes, de los planes aparentes y no reales de inversión, etcétera, etcétera. No puedo dar una contestación concreta porque las circunstancias pueden ser tan variadas como variadas las soluciones. No hay más, más solución. Insisto, es que ¿dónde estamos? Es lo que comentaba al principio. Es que las operaciones FEAC son un verdadero filo de la navaja. Es que antes era blanco o negro, ahora es gris durante muchos años. Pero en última instancia se trata de valorar lo que la realidad de actuaciones complejas y la realidad de lo que se quería con las actuaciones complejas ha deparado. No va a ser nunca sencillo y no va a ser nunca pacífico. El margen de discusión no va a desaparecer. Adelante. El micrófono, por favor. Yo preguntar a los dos, es decir, aunque ya... No, a mí no. Sí, a ti también. Yo soy un oyente. Y también, tu opinión es muy importante también. Sí, aunque ya habéis dicho que no se modifican las cuestiones de motivos económicos válidos en la sentencia, pero es importante lo que ha resaltado Miguel Ángel, lo de el proyecto de inversión y el uso de los fondos recibidos, ¿no? Aunque eso no es motivo de la sentencia, pero quería saber un poco que profundizases en
en este tema. Y luego después, ¿qué régimen sancionador se ha aplicado en este caso, en el caso de la sentencia? ¿Ha habido sanción? Pues en este caso, ahora mismo me pillas, porque la resolución de la mía, yo participo en la mía, no sé si aquí hubo sanción o no. El régimen sancionador con carácter general se utiliza en este tipo de operaciones. Dependerá del juicio de culpabilidad que en cada caso se haya hecho. La verdad es que no recuerdo si en este caso había sanción o no. Me parece que no había sanción en este caso. Yo creo que no había sanción. Lo decía, de profundizar más en el... Sí, esta opinión, ya a margen de la sentencia de los motivos económicos Claro, cumplidos, sobre el uso de los fondos, que haya un proyecto de inversión, como una holding. Puedo empezar casi por el final de lo que tendría que decir. Es que, insisto, el final el problema está en el transcurso. ¿Vale? Si está acreditado que había un proyecto de inversión, y se va cumpliendo, pues es que yo en principio creo que aquello era una reestructuración empresarial. Claro, ¿qué significa que esté acreditado? Es muy fácil decir está acreditado o no está acreditado, pero en el transcurso, en el juego de las pruebas, de la realidad que se ha puesto encima de la mesa por ambas partes, por la inspección, pues seguirá habiendo siempre terreno de discusión. Pero, insisto, la cosa es tan difícil y tan sencilla como si esto se hizo para mejorar las posibilidades de invertir y para que las actividades económicas se desarrollen mejor, y hay proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, insisto, si son reales, yo me imagino que me imagino no, seguro que se puede acreditar, porque hay actividad, hay trabajo, hay conexiones, hay permisos, hay planificaciones, hay créditos pedidos a los bancos, hay contacto hay asociación con otros empresarios, es decir, las cosas se hacen. Esto, insisto, antes ya estaba encima de la mesa. Ahora, lo que sí que es verdad es que antes podíamos estar con el proyecto de inversión y ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Ahora se podrá mirar durante más tiempo. No se ha cumplido por circunstancias... Pues durante y después, ¿no? O sea, sí. Yo estaba en la Dirección General de Tributos cuando se empezó cuando se empezaron a hacer las consultas vinculantes en el año 2000 y acuñamos una coletilla que está también después, mucho tiempo después, en alguna sentencia de Tribunal de Justicia. Y es que necesariamente estamos en última instancia haciendo un juicio de intenciones. Pues serán las circunstancias previas, simultáneas y posteriores las que nos pueden alumbrar sobre lo que verdaderamente se quería. Pues es que la casuística es absoluta, pero desde luego yo creo que en términos generales, al menos las operaciones que nos llegaban estaban analizadas en profundidad por la inspección, y al menos así debe ser. Ahora, seguramente, insisto, en estos terrenos de grises, las cosas, incluso en los procedimientos inspectores, sean distintas. Bueno, la inspección va cambiando, cada vez va peor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Micrófono, por favor. Tenía varias preguntas. La primera era, esta resolución parte de la base de que una sociedad, de que una persona física titular al 100% de unas participaciones aporta esas participaciones a una sociedad holding y posteriormente reparte un dividendo. Yo ahí no alcanzo a ver dónde está el fraude o la evasión fiscal en repartir un dividendo cuando tú lo único que estás haciendo es separar los fondos de una sociedad operativa a una sociedad holding y reinvirtiéndolos en actividades financieras. Es decir, tú, persona física, no estás obteniendo ningún tipo de ventaja fiscal. Lo que tenía una sociedad operativa ahora lo tiene una sociedad holding. Cuestión diferente sería que yo tuviera una sociedad a medias con un socio y me repartiera mis dividendos y procediera a hacer inversiones separadas. Entonces, la primera pregunta es ¿dónde está la evasión fiscal o dónde está el fraude en una participada al 100%? Y la segunda es, si yo la tengo con otro socio, ¿cómo puede casar eso ante un futuro pronunciamiento del TJUE tras la cuestión que ha elevado el Supremo ante una separación de socios? Si el TJUE finalmente dice que eso está dentro del régimen FEAC. Sí, son dos preguntas, entiendo, bastante distintas. Sí. La primera va al núcleo de este tipo de operación. Este tipo de operaciones, tal y como aquí se ha producido, como las hemos descrito, hay muy abundante jurisprudencia
que ha confirmado la visión que venía haciendo la inspección. Y es que si lo que tenemos es a una persona física titular de unas acciones, cuando se repartan esos dividendos van a tributar en el IRPF. Si se utiliza este mecanismo de reestructuraciones empresariales, pensado para reestructuraciones empresariales, consistente en mis acciones, no las tengo yo, las tiene una sociedad que ya no va a tributar nada, el efecto de la interposición de la sociedad, y así se ha juzgado, insisto, de forma, en casos tan claros como este, yo diría que unánime por la jurisprudencia, el efecto es, has utilizado un régimen previsto para reestructuraciones empresariales, ¿para qué? Para reestructurar, en realidad, tu forma de obtención de rendimientos del capital mobiliario. Antes los ibas a obtener como persona física y ibas a tributar a la base del ahorro. Ahora los obtienes como persona jurídica y ya no tributas. Eso es perfectamente legítimo, pero no te ampara el régimen de no tributación por la aportación porque no hay ninguna actividad económica debajo ni ninguna reestructuración empresarial. Ese juicio... En el momento en el que vuelvas a repartir un dividendo a tu persona física desde la holding, volverás a tributar. Claro, pero ahí está Miguel Ángel para decirte que no hagas eso. No te preocupes, que ya estaría ahí Miguel Ángel para decirte, no hagas eso, sigue invirtiendo a través de la sociedad. Claro, quiero decir, ese esquema... el régimen de diferimiento no es un régimen de diferimiento pleno. El régimen de diferimiento es un régimen de diferimiento que efectivamente en algún momento vuelves a tributar. Vuelves a tributar. O no. Salvo que te mueras y entonces lo adquieran tus herederos con una... No. Miguel Ángel podría explicarte las muchas maneras de que finalmente no tributes. En todo caso, es un régimen de diferimiento previsto expresamente para reestructuraciones empresariales. Y hay una cláusula que dice, si no hay reestructuraciones empresariales y lo que hay es alguna fórmula de fraude o elusión fiscal y se ha calificado a estos efectos como fraude o elusión fiscal, el querer evitar el IRPF y sustituirlo por la exención en sociedades, no se aplica el régimen de diferimiento, la cláusula antiabuso, en este tipo de casos, interpretado de forma unánime por todos los tribunales. La Audiencia Nacional, el Supremo, en la ponencia os cito 2 o 3 resoluciones de TSJ, los de Valencia, con los que estaba trabajando hace poco, que para operaciones como esta, lo que dicen es, aquí el motivo económico válido es un arcano, una entelequia, frases de las sentencias. Los motivos de reestructuración empresarial que nos alegan son una enumeración teórica de posibilidades no concretadas en la práctica. Lo único que se ve es la sustitución del IRPF por sociedades. Ese juicio de valor, discutible, como todos los juicios de valor, en nuestra resolución no hemos innovado absolutamente nada sobre él, pero está absolutamente confirmado a día de hoy por toda la jurisprudencia que lo analiza. El siguiente caso que me planteaba será el de las escisiones. El siguiente caso que te planteo al final es ¿cómo casa esto ante la posibilidad de que el TJUE permita hacer una escisión entre 2 socios y que cada uno se lleve su parte? Vale, el TJUE lo que va a analizar es un caso en el que haya socios que tienen una actividad económica, acciones de una sociedad que realiza actividades económicas y que la extienden. No veo ninguna conexión con este caso. En este caso, insisto, estamos ante una interposición de una sociedad para eludir la tributación del IRPF. Otro caso distinto es el de 2 socios que tienen una sociedad operativa con la que en principio realizan actividades económicas, hay 1 o 2 ramas de actividad, etcétera, etcétera, y se quieren separar. Bueno, pues ahí analizará, pero ahí los motivos económicos, la situación de partida no tiene nada que ver. Y los motivos económicos que justificarían el acceso a este régimen de diferimiento son otros. Y probablemente lo hables, pero es que no me parece que tenga mucho que ver con el caso. Serían 2 socios, por ejemplo, que se llevan a matar. Esas reservas. ¿Qué? También se llevarían esas reservas cada uno. Claro, pero es que habría una reestructuración empresarial y ahí el juicio sería en sí, teníamos una actividad económica de partida o 2 o 3, si podemos dividirlas en tributar, pero teníamos una actividad económica de partida que quizás se quiera trocear. Hay reestructuración empresarial. Y que habría la posibilidad, no me parece que sean... O sea, ¿habría la posibilidad de que los excesos no operativos de la actividad económica se hicieran tributar al socio? En el caso de la escisión. En el caso de la escisión. Pues estamos ante un juicio global. Si el juicio global es que la operación, lo que prima es el motivo económico válido, la reestructuración empresarial, se aplica el régimen y se acabó. Y no sé si lo que te planteas es... No cabría la eliminación parcial. Yo entiendo que sí, pero si el juicio global, porque lo primero que hay siempre para aplicar la cláusula antiabuso es un juicio global. Aquí lo que predomina es la reestructuración empresarial o predomina el fraude o elusión fiscal. Si el juicio global es positivo, no creo que nadie se haya planteado hasta ahora
utilizar la posibilidad de eliminar parcialmente el régimen para someter a gravamen alguna probabilidad que haya aquí. Si el juicio global es positivo, eso ampara la aplicación del régimen FEAL. Sin juicio global negativo previo, no estamos en el punto de partida. No llegamos ni siquiera a la inaplicación parcial. Eso era así antes y eso entiendo que tiene que ser así ahora. El primer párrafo del artículo 89. Hay que hacer una ponderación de si esto era por motivos económicos válidos, que era lo fundamental, lo prioritario. Si ese juicio no determina como prioritario el fraude de elusión fiscal, que además habrá que identificarlo, ya está. No se activa la cláusula antiabuso, no podrás llegar al troceamiento posterior. Así es como yo creo que se ha visto hasta ahora y así es como entiendo que se va a seguir viendo. Efectivamente, entiendo ahora tú, quizá tu resquemor, es esto de las eliminaciones parciales, a ver si es que hasta ahora no, a partir de ahora me van a decir la operación es en un 80% motivo económico válido y en un 20% no. En mi opinión, eso no se podrá hacer, porque sin el juicio global y además muy claro y muy contundente negativo previo, no se activa la cláusula antiabuso. Esa es mi valoración. Vale, y luego los dividendos, ¿podríais llegar a entender que es un criterio FIFO? Podríamos llegar a entender eso, sí. O sea, que al final tenemos, o el socio se vería obligado a tributar, o sea, la sociedad holding, bueno, en este caso la persona física, se vería obligada a tributar por todos aquellos dividendos hasta que los hiciera cero y luego posteriormente ya podría empezarlos a repartir con la cláusula de exención del 21. Vamos a ver. La cláusula de exención del 21 la va a aplicar. Perdón, la va a aplicar la operativa, la va a aplicar la sociedad. Lo que, si tenemos una operación en la que se ha identificado, la que aquí teníamos, se ha identificado, oye, tú tenías ahí 20 millones pendientes de que se te repartieran, has querido eludir el IRPF y lo has llevado a la sociedad. Tendríamos 20 millones con la Cruz Roja. Y en principio, si se aplica el criterio FIFO, esos 20 millones, si hemos considerado que había fraude de elusión fiscal en una operativa que pretendía eludir el IRPF y sustituirlo por sociedades, esos 20 millones están con la Cruz Roja y a medida que se vayan repartiendo van a tributar en sede del socio porque se está consumando paulatinamente el fraude. El fraude previamente identificado, que será una discusión previa. Salvo que, y ahí han venido a cuento las varias interpelaciones de Miguel Ángel, salvo que el plan inicial que motivó el juicio negativo, porque es que resulta que la holding no hace nada, cambie. Y cuando finalmente lleguen, resulta que ya no tenemos un juicio negativo que sostener, ya no podemos hablar de que se ha consumado un fraude, porque lo que se ha hecho ya no encaja con lo que anteriormente habíamos definido como fraude. Por favor, no nos escuchan. Sí, en este caso estamos hablando en el de la resolución. de los 20 millones. Sí. Si la sociedad empieza a generar a partir de la aportación 2 millones anuales, se hace el reparto del dividendo con cargo a los resultados del ejercicio. Se entiende que no es con cargo a los resultados, sino que es con cargo a los 20 millones que venían de atrás. Esa es justamente, claro. esa es justamente la cuestión pendiente de interpretar. No hay ninguna interpretación formalmente escrita al respecto. Quizá la tenga que haber pronto, porque me parece, pero esto no lo tengo todavía claro, que en este caso que hemos resuelto, creo que ha habido ya ejecución de fallo por parte de la inspección y no sé lo que ha hecho la inspección. Lo que tengo claro es que, evidentemente, si la inspección ha aplicado régimen FIFO, porque en este caso había habido también beneficios posteriores, en recurso contra la ejecución nos van a discutir. Es decir, que en breve tendremos que pronunciarnos. Si entendemos que, y vuelvo atrás a lo que ha dicho, ¿cuál es el criterio para decidir FIFO o LIFO? No lo dice la ley en ningún sitio. Pues habrá que aplicar los criterios interpretativos a nuestra disposición. Allí donde la norma legal habla del FIFO es un caso semejante. Allí donde la norma legal hasta ahora habla de lo que identifica el contribuyente del FIFO es un caso semejante. ¿Tendrá peso? Lo tendrá. La interpretación finalista, estoy aplicando una cláusula antiabuso, pues voy a corregir el abuso a medida que se va produciendo, porque lo contrario, el primero a entender que los dividendos que llegan son los nuevos, sería congelar los dividendos, entre comillas, malos o negativos, quizás sine die. Bueno, no sé lo que se interpretará. Pero efectivamente, creo que habrá que interpretarlo pronto. Ahí chocaría frontalmente con la norma contable.
porque al final la norma contable en esos casos sí te obligaría a imputarlo como un ingreso, con lo cual tendrías una tributación en la sociedad. La norma contable me la estás aplicando ahora a la sociedad holding. En la sociedad holding. La norma contable al final lo que te dice es que tú, si tú adquieres una participada y va generando beneficios, esos beneficios primeramente irán a ingreso, no irán contra el valor de la participada. Entonces ahí tú generarías una tributación en sede de la sociedad y una tributación en sede de la persona física. Evidentemente ese es el punto de partida, que la norma contable ha considerado ingresos y que ha habido ingresos repartibles. Ese es el punto de partida contable. La cuestión es el juicio fiscal. Quiero decir, sí, no es que choque con la norma contable, es que el juicio contable sobre qué es ingreso y el juicio fiscal sobre qué es ingreso computable o no computable son completamente independientes y sobre todo en este caso en el que fiscalmente estamos aplicando una cláusula antiabuso que por definición lo que hace es imponer resultados distintos a los que el contribuyente seguramente formalizó. Es decir, va en contra de la regla contable, sí, es el punto de partida, pero es que la norma contable directamente va por otro lado. Lo que os decía antes es que habrá muchos casos en los que la propia norma contable evite posibilidades de doble imposición, porque la propia norma contable, lo que dice el artículo 31 de la resolución del ICAC, es que si los dividendos que se reparten, creo que dice, son incuestionablemente procedentes de lo anterior, no computas ingreso. Bueno, pues ahí no habrá ni siquiera aplicación del artículo 21, no habrá ingreso en la sociedad, no habrá nada, pero nosotros diremos que sí que se está consumando el fraude en el socio, aunque ni siquiera haya habido ingreso en la sociedad. La cláusula antiabuso, insisto. Puede parecer muy maquiavélica la intervención, pero recuerdo que hasta ahora lo que se hacía es, me olvido de todo lo posterior, toda la plusvalía, los 20 millones no los 20, toda la plusvalía ligada a la aportación de los activos tributaría en el 2017. Muy bien. Bueno, yo creo que podríamos estar debatiendo mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a don Joaquín Arroyo por esta excelente ponencia que yo creo que da un poco de luz sobre el asunto. Y sobre todo, muchas gracias a Garrido por el impulso de esta jornada. Gracias a todos.